Muy bien, vamos a cantar un himno hermoso que nos habla de la confianza que debemos tener en el Señor. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar en su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Habla tu Dios de mañana, háblale al mediodía, habla tu Dios en la noche y dale tu corazón. Oye a tu Dios de mañana, óyele al mediodía, oye a tu Dios en la noche y dale tu corazón. Venga el Señor de mañana, venga en el mediodía, venga el Señor en la noche, prepara tu corazón.
buenas noches, apreciados amigos y hermanos. Esperamos que el Señor pueda bendecirlos grandemente en esta oportunidad. Los invito para que al abrir la palabra de Dios podamos tener la seguridad de su presencia. Así que vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios. Bondadoso Dios, Padre eterno, queremos agradecerte por este privilegio que nos das de abrir tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda conducirnos y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda darnos el deseo y la fuerza de voluntad para vivir tu palabra en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Apreciados hermanos, como muchos de nosotros recordamos, y para aquellos amigos que nos acompañan, la palabra de Dios comienza diciendo que el Señor creó al ser humano de una forma especial. Génesis, el capítulo 1, el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice que no solamente fue el hombre, el varón, sino que dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que entonces, cuando el ser humano salió de las manos del hacedor, de su creador, reflejaba el carácter amante y tierno de nuestro Dios. El ser humano en sus relaciones con el prójimo eran perfectas. No habían discordias, no habían peleas, no habían celos, no habían sospechas. Con la naturaleza, las relaciones, el ser humano no explotaba a la naturaleza. Pero el pecado entró y desgraciadamente la palabra de Dios nos informa en el capítulo 3 de Génesis que la imagen de Dios se perdió en el hombre porque el hombre decidió hacer uso de forma negativa del libre albedrío con el cual Dios nos había creado. Y el ser humano se degradó tanto que casi pierde, o en algunos casos muchos han perdido la imagen de Dios en sus vidas. Pero la palabra de Dios nos da esperanza, nos da consuelo al saber que Dios puede hacer nueva todas las cosas. El apóstol Pablo escribió, inspirado por Dios, que el que está en Cristo es una nueva creación. Y no importa lo que haya pasado en tu vida anteriormente, Dios puede hacer nueva todas las cosas. Si tú permaneces en Cristo, si tú estás en Cristo, Dios hace de ti una nueva creación. En esta oportunidad vamos a revisar en algunos pasajes de la Biblia, vamos a hacer una comparación entre el hombre natural, el hombre que no ha sido transformado, y aquel que ha sido transformado. Entre la mujer antes de encontrarse con Cristo y la mujer después de Cristo. Entre el ser humano natural y el hombre espiritual. El hombre transformado por la gracia de Dios. ¿Cómo es el hombre natural? Y vamos a mirar algunos aspectos, algunas partes del cuerpo que la Biblia utiliza para referirse al todo del ser humano. Vamos a mirar primeramente la cabeza del hombre natural. Y vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 1 y el versículo 5. Los invito para que allí también me acompañen buscando en la palabra de Dios, puedan corroborar que lo que se está diciendo es lo que está escrito. Dice así la palabra de Dios, Isaías 1:5, ¿cómo es la cabeza del ser humano? ¿Por qué querréis ser castigados aún? Pregunta Dios. ¿Todavía os rebelaréis? Y la palabra de Dios dice, toda cabeza está enferma y todo corazón
doliente. La Biblia nos cuenta, nos afirma que el ser humano tiene su cabeza enferma. Hoy por hoy sabemos que una de las condiciones más difíciles que enfrenta el ser humano, o la enfermedad más difícil y más grande aún que la misma pandemia del COVID-19, es la depresión. Muchas personas hoy, su mente está enferma por causa del pecado, porque lo que el pecado hizo en la mente del ser humano es como cambiar el chip de la obediencia a Dios a la rebelión contra Dios. Y desafortunadamente todos en algún momento hemos sido afectados por problemas de nuestra mente, porque el pecado es un problema en la mente. Santiago en su carta nos dice que el pecado comienza aquí. La tentación viene, pero se anida allí en nuestra mente. Y hay muchas personas que desafortunadamente están enfermas, tienen problemas y no encuentran solución. Pero ¿saben? Lo más triste aún es que esa enfermedad causa dolor en nuestra vida. Aquella persona que practica el pecado de manera consciente, de manera abierta, de manera libre, sufre y no sabe qué hacer para calmar ese dolor que viene al corazón, ese dolor que viene y destruye las relaciones, destruye la vida. La gente, mientras peca libremente, se hace daño, se autodestruye. Y esa destrucción causa dolor en el corazón. Vamos a mirar cuál es o cómo es la cabeza de aquel que ha sido transformado por Dios. Y vamos a ir al Salmo, el capítulo 23. Salmo 23. Así que los invito para que me acompañen buscando el Salmo 23. Y vamos a leer el versículo 5 también. Dice así la palabra de Dios: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y el salmista dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La cabeza de aquel que ha permitido que el Espíritu Santo venga a su vida a transformarlo es una cabeza que está ungida con el aceite celestial, símbolo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida con su influencia santificadora, el dolor del pecado desaparece. Él viene y quita la culpa que nos paraliza, la culpa que nos destruye. ¿Qué tipo de cabeza tienes? ¿Cómo es tu cabeza? ¿Como la del hombre natural que está enferma por el pecado y por los problemas que causa el pecado? ¿O está llena, rebosando del aceite celestial que es el Espíritu Santo? Yo te invito para que tú le digas a Dios que llene tu cabeza de aceite celestial. Ahora vamos a mirar los ojos del hombre natural. Leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28 y el versículo 27. Hechos capítulo 28, versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, para que vean con los ojos. Antes de eso dice: y sus ojos se han cerrado para que vean con sus ojos. ¿Cómo son los ojos de la persona natural? Sus ojos están cerrados, no pueden percibir la vida con la cosmovisión correcta. Y andamos por la vida de tumbos, dándonos golpes contra la vida porque no vemos lo que hay en el camino.
golpes en el trabajo tomando malas decisiones, golpes en el hogar tomando malas decisiones, afectando la vida de la familia, afectando la vida de aquellas personas que amamos. Todo porque tenemos los ojos cerrados. Se cuenta la historia de un padre que era muy alcohólico. Yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron esa experiencia de tener un padre alcohólico, pero eso es terrible. Y ese padre una vez tuvo un sueño y le dijo a su esposa, pues él maltrataba, era muy irresponsable, y le dijo a la esposa lo siguiente: he tenido un sueño y no sé qué significa. Soñé con 3 ratas, una rata gorda, 2 ratas bien flacas y una rata ciega, pero no sé qué significa. Y el hijo que estaba escuchando le dijo: yo sé cuál es el significado de ese sueño. La rata gorda, es el dueño de la cantina que se queda con todo el dinero que tú le das. Las ratas flacas somos mi mamá y yo, que no tenemos para comer. Y la rata ciega eres tú, que no quieres ver el daño que estás causando. Yo no sé, apreciado amigo, apreciado hermano, hermana que me escuchas, cómo están tus ojos, pero Dios quiere abrir tus ojos espirituales. Vamos a mirar cómo son los ojos de la persona que ha permitido que Dios venga a su vida. Juan, el capítulo 9, el versículo 25. La historia maravillosa de la curación de un ciego que Jesús realizó. Y esta es la declaración del ciego. Versículo 25. Entonces él respondió: si es pecador, hablando acerca de quién lo había sanado, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No importa si en el pasado éramos ciegos, todos en algún momento fuimos ciegos espirituales, lejos de Dios con una venda. Hay un dicho popular que dice que el peor ciego es aquel que no quiere ver. Dios nos da la oportunidad de abrir los ojos. Viene a nuestra vida y alumbra nuestra vida para que podamos ver. La invitación en Apocalipsis, el capítulo 3, es que compremos de él colirio para que unjamos nuestros ojos y podamos ver. Pero hay muchos que quieren hacerse los ciegos. Dios viene a abrir tus ojos. ¿Cómo es entonces ahora la boca del hombre natural? Romanos capítulo 3, versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Por qué su boca está llena de maldición y amargura? Porque su cabeza está enferma y su corazón doliente. El corazón es símbolo de la mente. Y cuando nosotros tenemos la mente enferma, la cabeza enferma, entonces vamos a transmitir eso que tenemos adentro. Una boca llena de maldición y amargura. ¿Y por qué amargura? Por causa del dolor que está experimentando, porque no sabe manejar el dolor, porque Dios quiere cargar ese dolor y nosotros no permitimos que Él lo haga. Dios quiere venir a sanar nuestra vida y entonces, al no permitirlo, con nuestro corazón lleno, con nuestra boca, con nuestra mente enferma, entonces nuestra boca va a manifestar lo que hay en nuestro interior. ¿De qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que llena nuestras conversaciones al día a día? Cuando vengan las dificultades, los problemas, las circunstancias adversas, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Son palabras de bendición? ¿Son palabras de agradecimiento? ¿Son palabras de búsqueda de Dios? ¿O son palabras de quejas continuas y maldiciones por causa de lo que estamos recibiendo? Hay gente que se queja porque llueve
y se quejan porque no llueve. Hay gente que se queja porque hay mucho sol y la misma gente se queja porque necesitan el sol y aún no ha salido. De amargura, de resentimientos. Pero ahora, ¿cómo es la boca del hombre o de la persona que ha sido transformada? Salmo 43. Vamos a mirar cómo es la boca de aquel que ha sido transformado por Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. La boca de aquel que ha sido transformado es una boca que ya no transmite maldiciones ni amarguras, sino una boca que honra y glorifica a Dios, que tiene un cántico nuevo, que hay gozo y esperanza, que hay palabras de aliento. El apóstol Santiago dice que no es posible que una persona con su boca pueda proferir bendiciones y a la vez maldiciones. Porque de una fuente de agua no pueden salir agua dulce y agua salada a la vez. ¿Qué es lo que sale por tu boca? ¿De qué es lo que hablas? ¿Cuál es tu reacción cuando vienen las dificultades? Vamos a mirar ahora cómo son los oídos de la persona natural. Mateo capítulo 13, versículo 15. Mateo 13, 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, sus oídos tapados, al igual que sus ojos cerrados. Dios nos creó con 2 oídos. Pero hay gente que tiene esos oídos tapados. Y a veces son tapados porque lo hacemos a propósito. No queremos oír. Y son tapados a veces porque nos hemos alejado tanto del llamado que ya no oímos la voz de Dios. Por tanto, el Señor Jesús, antes de contar una parábola, de invitar a la gente a confiar en Dios y a esperar el reino de los cielos, Jesús decía: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y para qué más son los oídos? Para oír. Pero Jesús decía: el que tenga oídos para oír, porque hay veces que tenemos oídos pero para otras cosas. Hay gente que tiene las orejas solamente para colgarse algunas cositas y verse un poco más hermosas, sobre todo las mujeres y ahora los hombres. Pero los oídos son para oír, y Jesús decía: el que tenga oídos para oír, oiga. En Apocalipsis, el llamado a las iglesias dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Para qué tienes los oídos? Si los tienes tapados, todos en algún momento tuvimos los oídos tapados. Hay oportunidad para aquel que decide oír la voz de Dios. Vamos a mirar cómo son los oídos o el oído de aquel que ha sido transformado o transformada. Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Los oídos de aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios están abiertos para oír la voz de Jesús. Y a veces la voz de Jesús se hace perceptible a través de pequeñas circunstancias. Él no grita, Él no obliga. Y tenemos que acostumbrar nuestro oído a oír la voz de Dios en medio de todas las voces que podamos oír en medio del mundo.
Hace algún tiempo, viendo un documental sobre las focas, los leones marinos, para ser más exacto. La madre tiene la cría y luego se echa al mar a buscar comida y dura incluso días antes de regresar. Y cuando regresan, muchos de las crías han muerto, pero hay otra gran cantidad que aún vive, pero están muy desorientadas esas crías. Y llega la madre y todas las que llegan empiezan a hacer sonidos para llamar a sus crías. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que puedan reconocer la voz? Y todas hacen el ruido al mismo tiempo y las pobres crías tienen que al mismo tiempo estar pendientes de cuál es su madre. Pero hay algo maravilloso que Dios hizo en la creación. Y ellas distinguen en medio de miles de voces al mismo tiempo, distinguen la voz de su madre. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos su palabra. Y aquí podemos acostumbrar el oído para oír la voz de Dios. El apóstol Pablo en Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar cómo son las manos del hombre natural. Y vamos a ir al Isaías, el capítulo 1, el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Las manos del hombre natural están llenas, manchadas de sangre, de violencia, de maldad. Y alguien puede preguntarse, pero si es que yo nunca he matado a alguien. No necesariamente tienes que tomar un arma para acabar con la vida de alguien. Las palabras a veces destruyen más que las mismas armas. Y es posible que con una mala palabra, una mala actitud que hayas tenido, hayas destruido la vida de alguien, de tus hijos, de aquella persona que amabas o que había depositado su confianza en ti. La Biblia nos invita a que lavemos las manos, no como lo hizo Pilato, pensando que lavándose las manos podía librarse de la responsabilidad de crucificar al Señor de la vida. Pero hay una invitación en la palabra de Dios para aquellos que tenemos quizás las manos manchadas por causa de herir a las demás personas. Vamos a mirar ahora las manos de aquella que ha sido transformado por Dios. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Con las manos hacíamos el mal. Ahora el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está diciendo que aquel que hacía el mal, aquel que le quitaba con sus manos lo que no le pertenecía, debe hacer entonces lo que es bueno con sus manos para poder compartir con otros. ¿Cómo están tus manos? ¿Limpias? Como dice el salmista. El limpio de manos y puro de corazón es el que puede ver a Dios. ¿O están manchadas de sangre? Si están manchadas de sangre, déjame decirte, apreciado y apreciada hermana, que hay oportunidad para limpiarnos. Hay una invitación especial en Apocalipsis 14 que dice que aquellos han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ahora, ¿cómo son los pies?
Vamos a finalizar con los pies. ¿Cómo son los pies de aquel que ha sido transformado por Dios? Que es el hombre natural, los pies del hombre natural. Romanos 3:15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Los pies del hombre natural, de la mujer natural, de aquel que no ha sido transformado por Dios, se apresuran hacia la maldad. No se piensa, no se medita en lo que se va a hacer, solamente se actúa rápidamente a hacer lo ilícito, lo que es malo, lo que corrompe, lo que destruye. En cambio, los pies de aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios, también hay algo que se debe hacer de manera rápida. Efesios capítulo 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, hay similitudes entre el hombre natural y el hombre espiritual, pero hay diferencias enormes, marcadas. Somos, apreciados hermanos, santos en construcción. Quizás estas partes del cuerpo que hacen referencia a tu experiencia, quizás estas partes del cuerpo que hacen referencia a tu ser no son las mejores. Quizás tus pies, tus manos, tus oídos, tu boca, tus ojos o tu cabeza están como dijo el profeta Isaías, enfermos desde la cabeza hasta los pies. No hay sino hinchazón y podrida llaga. Pero el Señor hace una invitación maravillosa. El Señor dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, venid a mí luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, si vuestra vida está manchada, no creas, dice el Señor, que te voy a castigar. Ven a cuentas. Y si tus pecados, tu vida está manchada, va a ser transformada, dice Dios. Van a ser como la lana limpia, como la nieve, pura, perfecta. El Señor hoy nos invita a acercarnos a Él, a escuchar su voz, a que nos apresuremos con nuestros pies, no a huir más de Dios, sino a acercarnos para que Él se acerque a nosotros. La historia de Jorge quizás puede ser muy diferente a la tuya en algunos casos, pero quizás puede ser muy similar. Jorge creció en una de las comunas de Medellín. Era un niño que no tuvo padre y que se crió a veces donde la abuela, a veces donde el tío. Era hijo de todos, pero a la vez era hijo de ninguno. Y empezó a tomar malas decisiones en su vida. Empezó a tomar decisiones muy equivocadas. Y empezó a tener amistades un poco difíciles. Jorge llegó a ser un sicario en Medellín. Y le quitó la vida a muchas personas. Hizo mucho daño. Así que Jorge fue a la cárcel. Y duró mucho tiempo en la cárcel. Y en la cárcel, que desgraciadamente las cárceles de muchos países como el nuestro son centros para que la gente se vuelva aún más criminal. Pero también son oportunidades para que muchos de estas personas busquen al Señor. Y Jorge tuvo esa oportunidad. Me contó Jorge que en la cárcel donde él estaba habían muchos presos, gente malísima, gente muy, muy perversa.
pero también habían algunos cristianos. Y entonces Jorge, sentado una vez en uno de esos pasillos, se le acercó un cristiano y con la Biblia abierta le leyó el libro de Génesis, el capítulo 9, el versículo 6, que dice así: el que derrame sangre sobre hombre, sangre de hombre, perdón, por él su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y Jorge tenía muchos muertos encima. Y viene este cristiano y le dice que la sangre de él, de Jorge, iba a ser derramada porque él había derramado mucha sangre, ya que el hombre había sido hecho a imagen de Dios. Y la imagen de Jorge, o la imagen de Dios en Jorge, había sido completamente borrada. Si usted viera en el rostro de Jorge, es posible que no reconozcan en él cosa buena. Su tabique, dice él, que se consumió, se lo desgastó de tanto consumir cocaína en la cárcel. Y entonces Jorge le dice: si usted, al cristiano, si usted no se va de aquí ya, yo lo mato. Y el cristiano se fue porque sabía que Jorge lo podía matar. Pero cuando el cristiano había dado unos pasos, Jorge le dijo: oiga, y él miró. Le voy a decir algo, le dijo Jorge: si el Dios que usted cree es verdadero y me quita a mí la cocaína, el bazuco, la marihuana y todos los vicios, entonces yo voy a ir a su iglesia y voy a cantar más duro que usted. El cristiano se fue y Jorge esa noche empezó a drogarse como todas las noches lo hacía, como todos los días lo hacía. Pero este versículo de que Jorge había sido creado a imagen de Dios y que su sangre iba a ser derramada porque había derramado mucha sangre, no se le borraba en la mente a Jorge. Y entre más se drogaba, más recordaba este versículo. Y dice Jorge que él se quedó dormido. Y le parecía muy extraño porque la cocaína a él nunca lo dejaba dormir. Y dice que esa noche él durmió de una forma bastante profunda. Al otro día, Jorge se levanta, como todos los días, vio pasar al jíbaro que vendía la droga en la cárcel. Y Jorge dijo: qué raro, no tengo el deseo de drogarme, porque lo primero que hacía Jorge en la mañana era drogarse. Y vio pasar el jíbaro y no sintió el deseo de llamarlo, ni el deseo que su cuerpo le exigía la cocaína. Y Jorge pensó: recuerdo que ayer le dije al cristiano que si Dios me quitaba a mí estas drogas, yo lo iba a buscar. Y Jorge miró y vio a los cristianos que iban con su banquito para el salón a reunirse para adorar al Señor. Así que Jorge se levantó y fue y siguió a los cristianos. Cuando los cristianos vieron a Jorge, se asustaron todos porque pensaron que Jorge le iba a hacer daño a aquel cristiano que lo había invitado a leer la palabra de Dios. Y entonces todos asustados le preguntaron que qué hacía allí. Y Jorge le dice: recuerda que ayer le dije que si el Dios suyo me quitaba a mí las drogas, yo iba a venir a cantar más duro que usted. Dijo: sí, lo recuerdo. Dijo Jorge: bueno, eso ya ocurrió anoche. Y dice Jorge que desde ese momento habían pasado, en este momento han pasado 8 años, porque hace 3 años Jorge me contó que hacía 5 años Dios le había quitado la droga en la cárcel, algo que es muy difícil de hacer. Y quizás aquí, en esta ocasión, hay más de un Jorge, que su vida ha ido muy lejos del Señor. Pero no importa cuán lejos del Señor haya ido tu vida. Así como Jorge fue transformado por la gracia de Dios y Jorge alababa y glorificaba al Señor, tú
hoy puede ser transformado, puede ser transformada. Tu vida hoy puede cambiar con solo decirle al Señor que si Él puede transformarte, tú entonces le entregarás tu vida a Él. Y sabes, apreciado amigo, apreciada amiga, apreciado hermano de iglesia, no importa cuántos defectos de carácter podamos tener, hay poder en el nombre del Señor Jesús para todo aquel que decide hacer de Jesús su Salvador. Jorge tomó la decisión correcta. Después de haber sido ciego, después de haber sido sordo, después de que sus pies y sus manos están manchados de sangre, después de que su cabeza estaba enferma, Jorge permitió que el Señor transformara su vida. Y esa es la invitación que hoy te hace el Señor. ¿Quisieras pedirle al Señor que transforme tu vida? ¿Quisieras pedirle al Señor que cambie tu corazón? Hoy es el día de salvación. Yo te invito para que allí donde estés puedas abrirle la puerta del corazón a Jesús y permitas que Él venga y transforme tu vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra, Señor, aunque nos revelas cuál es nuestra verdadera condición, también, Señor, hay esperanza porque revelas a las claras cómo es la vida de aquellos que son transformados. Tú conoces, Señor, la vida de cada hijo tuyo en esta ocasión. Tú conoces nuestra vida, Señor. Conoces nuestros ojos, conoces nuestra cabeza. Conoces lo que hablamos, Señor. Conoces cómo están nuestras manos y a dónde nos conducen nuestros pies. Tú lo conoces todo, Señor. No te lo podemos ocultar. Pero queremos pedirte, Señor, que perdones nuestros pecados. Te damos gracias por esa invitación que nos haces en Isaías, de venir a ti, Señor. Y hoy venimos a entregarte lo que queda de nosotros. Quizás nuestra imagen, la imagen tuya ha sido borrada de nuestra vida. Pero te damos gracias porque tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Transforma la vida de cada hijo tuyo que en este momento, Señor, está haciendo esta oración. Te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Sanó al quebrantado, al muerto levantó. Él hizo al cojo caminar y al ciego vista dio. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal.